Hola, hola. Si buscas un diseño bonito, llamativo y que impacte, estás en el lugar indicado. Hoy te voy a enseñar a hacer una pulsera que está preciosa, diferente, sencilla, muy especial y lo mejor es que puedes jugar con colores y combinar distintos tipos de cuentas. Puedes usar piedras naturales, perlas, lo que más te guste a ti para que le des tu propio estilo y también un significado único, ideal para regalar, vender o simplemente disfrutar haciéndola. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida, recuerda suscribirte. Ahora sí, no siendo más, comencemos. Para la base de mi pulsera voy a utilizar este cuero de víbora, también se conoce como cuero redondo o cuero sintético. Este es de 1 milímetro de grosor. El nombre puede variar dependiendo del país donde tú te encuentres. Voy a iniciar el diseño cortando dos hebras, cada una de 60 centímetros. Las voy a unir entre sí y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, me voy a ayudar de la pinza de punta plana para que sea un poco más sencillo y más fácil de hacer. Jalamos las hebras de los hilos y listo. Vamos a cortar dejando alrededor de 1 o 2 milímetros y a quemar con el encendedor. Voy a aplastarlo con la misma base del encendedor para no irme de pronto a quemar. Este va a ser el acabado que le vamos a dar a la pulsera. Voy a dejar una medida que puede ser entre 7 y 9 centímetros, depende del largo total que tú quieras para tu pulsera. Y aquí voy a realizar otro nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Esto lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. En la parte de abajo de los hilos centrales voy a ubicar algún elemento que me permita realzar para poder facilitar el tejido. Y ya esto lo fijo a mi mesa de trabajo. Para este diseño voy a utilizar también hilo chino de 0.8 milímetros en un color que contraste perfecto con los hilos base de la pulsera. Voy a tomar una hebra, esta es de 95 centímetros, que voy a pasar una de sus puntas por debajo de los hilos centrales, la otra por encima, para que de esta manera me pueda quedar ubicada en todo el centro. Inicio el tejido del nudo plano. Tomo la hebra de hilo de la derecha, la paso por encima de los hilos centrales. Aquí voy a formar una especie como de P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este. Y con este mismo hilo me voy a devolver pasándolo por debajo de los hilos centrales. Lo saco por esta orejita o bucle que se forma. Y lo voy a comenzar a jalar sujetando siempre con los dedos para que no se vaya a correr este que es el primer nudo que estoy creando. Jalo completamente, lo uno bien al nudo que había realizado previamente. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales formando una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita o bucle que se forma y voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo completamente para que así ya me quede formado un nudo plano completo. Repito nuevamente lo mismo. Voy a formar la P con el hilo de la derecha. El de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Este es el primer movimiento del nudo plano. Ahora formo la Q con el hilo de la izquierda, el de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo nuevamente que me quede bien. Formo el segundo nudo plano completo. Ahora voy a tomar cada una de las hebras de los hilos anudadores, voy a quemar, adelgazar cada una de ellas para poder continuar con el diseño. Voy a cortar aquí las que me quedan deformes y listo. Ahora tomo la hebra de hilo de la izquierda, me vengo con ella y la voy a pasar entre las dos hebras de hilo centrales y lo paso por debajo del hilo que tengo en el centro, pero en el lado izquierdo. De esta manera. Y aquí ya sería comenzar a jalar completamente hasta que se una bien a ese nudo plano que había realizado previamente. Repito lo mismo con el hilo de la derecha. Me vengo con la punta del hilo ubicándola entre las dos hebras de hilo centrales y lo paso por debajo del hilo central del lado derecho. Y aquí comienzo a jalar nuevamente hasta que me quede bien ajustado
y lo termino de pegar bien al nudo plano que había realizado previamente y me debe quedar de esta forma. Para este diseño voy a utilizar también balines de 3 milímetros o puedes usar mostacillas número 6 doradas. Para empezar con el diseño, con esta parte del diseño, vamos a tomar la hebra de hilo de mi izquierda. A través de ella voy a pasar un primer balín. Este balín que voy a pasar aquí lo voy a llevar y ubicarlo más o menos a esta distancia. Con la hebra de hilo que me queda en la parte de arriba voy a bordear mi dedo, tomo el hilo de la derecha y lo paso en sentido contrario, de arriba hacia abajo. Y aquí comienzo a jalar nuevamente el hilo. Eso lo hago para cruzar los hilos. Comienzo a jalar ambas hebras de los hilos hasta que el balín se una por completo a lo que llevo tejido. En la medida en que voy jalando los hilos también debo de irlos acomodando porque a veces ellos tienden como a torcerse un poco y esto me puede afectar y dañar el diseño. Poco a poco voy uniendo el balín al tejido y me debe quedar en el centro de donde están las dos hebras de hilos centrales. Muy bien, tomo ahora la hebra de hilo de mi izquierda y la traigo pasándola entre los hilos centrales y la saco por debajo del hilo central de la izquierda. Tomo el hilo de la derecha y lo paso entre las dos hebras de hilo también del centro, pero este lo saco por debajo del hilo central de la derecha. Es el mismo movimiento que te expliqué anteriormente. Comienzo aquí a jalar y aquí es clave jalar completamente de esta manera para ayudar a ubicar en todo el centro el balín y que quede aún más ajustado. También voy a utilizar cuentas de 6 milímetros. Estas son turquesas, tú puedes ajustarlo al tipo de piedra que prefieras. Inicio tomando el hilo de la izquierda. A través de este voy a pasar una primer cuenta. La ubico más o menos en esta distancia y nuevamente voy a bordear mi dedo con el hilo. Esto lo hago para que sea más fácil cruzar los hilos. Tomo el hilo de la derecha, lo paso de arriba hacia abajo a través de la misma cuenta. Comienzo aquí a jalar para sacarlo y que de esta manera me queden cruzados los hilos. Tú puedes utilizar la técnica que más te guste o lo puedes ajustar a la manera que más fácil sea para ti al momento de cruzar los hilos. Ahora comienzo a jalar completamente cada una de las puntas para que esa cuenta se una también al balín. Aquí voy uniendo poco a poco esta cuenta al balín y me debe quedar de esta manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a repetir lo mismo que te había explicado anteriormente. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso entre los hilos centrales y lo ubico por debajo del hilo central de la izquierda y lo comienzo a jalar. El hilo de la derecha lo paso también entre los dos hilos centrales y lo saco por debajo del hilo central de la derecha. Aquí comienzo a jalar y es muy importante que aquí jales completamente los dos hilos y que la cuenta quede bien ubicada en el centro de los dos hilos y también para que quede bien ajustada. Para continuar con el diseño vamos a tomar nuevamente un balín que vamos a pasar a través del hilo del lado izquierdo. Y nuevamente aquí vamos a cruzar los hilos. Recuerden que ustedes pueden utilizar la técnica para cruzar los hilos con las que mejor se sientan o que sea más fácil para ustedes. Yo lo hago de esta manera porque me parece que es mucho más sencillo para mí, pero también si tienes una forma de hacerlo diferente y que te funciona bien, lo puedes hacer. Voy a jalar acá completamente. Nuevamente el balín se va a ubicar en el centro de los dos hilos centrales. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso entre los dos hilos centrales, lo saco por el hilo central de la izquierda, repito lo mismo con el hilo de la derecha, jalo, ajusto muy bien y centro el balín y lo termino de ajustar muy bien. Y ahora nuevamente voy a intercalar cruzando ya lo que es esta turquesa. Como puedes ver, lo hago exactamente igual. Aquí, por ejemplo, voy a utilizar la pinza de punta plana para terminar de sacar esta parte del hilo al momento de cruzar, ya que es algo que me lo facilita. Es como un truco que te doy que también puedes usar y que te va a facilitar mucho el paso a paso. Y aquí nuevamente voy a organizar los hilos pasándolos por el centro
entre los dos hilos centrales, uno lo ubico hacia el lado izquierdo, pasándolo por debajo de esta manera, y el otro a la derecha, pasándolo también por debajo. Jalo completamente para que la cuenta se ubique en todo el centro y también para que termine de ajustarse. Voy a continuar repitiendo exactamente el mismo patrón que ya te he venido explicando hasta completar el largo total deseado que yo quiero para la pulsera. Este es un diseño que queda súper bonito, vas a poder hacerlo utilizando diferentes tipos de cuenta. Yo elegí las turquesas, tú puedes elegir por ejemplo un cuarzo rosado, una amatista, o si no te gustan las piedras naturales, puedes utilizar el tipo de cuenta que sea de tu preferencia. Déjame saber ya mismo en los comentarios qué tipo de piedra te gustaría para realizar este diseño. Además, también se presta mucho para vender porque al ser diferente y que puedas utilizar y combinar diferentes colores y materiales, esto hace que puedas llegar al tipo de cliente que normalmente tiendes a manejar. Quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Aquí abajo en la descripción de este video te comparto los enlaces para que vayas y te unas. Así como también te comparto el enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Como base para la pulsera estoy utilizando lo que se conoce como el cuero sintético. Este cuero también se conoce en algunas partes, le dicen cuero redondo, otras partes se llama cuero de víbora, viene de diferentes grosores. Para este diseño específicamente estoy utilizando el de 1 milímetro, pero si tú quieres que se vea diferente podrías utilizar uno que sea un poco más grueso, si es como el estilo que a ti te gusta. ¿Por qué utilizo este cuerito hacia los lados? Porque me parece que le da un contraste muy bonito y diferente al diseño como tal. También si tú quieres lo puedes hacer con hilo chino, si es lo que tienes en este momento, pues lo puedes hacer. Simplemente que yo quise darle como un estilo diferente al utilizar este tipo de material. Bueno, aquí ya voy avanzando poco a poco con el diseño. Más adelante vamos a hablar ya de las medidas. Aquí continúo avanzando, llegando ya a la parte final. Voy a pasar el último balín que va a ser parte de esta pulsera y nuevamente voy a reubicar los hilos como ya te he venido explicando. Jalo completamente y aquí voy a finalizar con 2 nudos planos completos. Igual que cuando iniciamos la elaboración también de la pulsera, los voy a realizar de la misma forma, el mismo patrón. Aquí ya completé el primero y aquí ya estoy finalizando el segundo nudo plano completo. Recuerda el tejido a la derecha y a la izquierda. Cuando ya lo hayamos finalizado, vamos a cortar los hilos que sobran, dejando alrededor de 1 milímetro, y con el encendedor quemamos y hacemos presión sobre el mismo nudo. Lo repetimos con los 2 hilos anudadores. Y cuando ya esta parte esté lista, vamos a realizar un nudo sencillo donde finalizó el último nudo plano. Lo vamos a ajustar muy bien. Puedes ayudarte incluso de la pinza de punta plana para que sea mucho más fácil y te quede mucho más ajustado. Vamos, cuando ya hayamos hecho esto, a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Y cuando esto esté listo, ahora que queda, cerrarla. Pero antes quiero mostrarte la medida. Desde el primer nudo hasta el último más o menos me quedó de 12.5 centímetros. Si tú la quieres más larga puedes continuar agregando más cuentas. Para cerrarla puedes usar la técnica de tu preferencia. Yo voy a utilizar la técnica del nudo plano. Abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial detallado paso a paso donde te enseño a hacer mucho mejor este tipo de técnica, así como también te voy a dejar abajo el tutorial con la técnica del cierre del nudo franciscano, también conocido con el nombre del nudo barril. Para los cierres del nudo plano me gusta hacer entre 1 centímetro o más o menos unos 3 nudos planos completos. Esa parte tú la eliges dependiendo del estilo y del diseño que quieras en esta parte. Bueno, entonces aquí ya estoy completando el último nudo plano para completar en total 3, que es la cantidad que voy a realizar. Y aquí ya me queda terminar de cortar, quemar y pegar para finalizar el nudo corredizo. Verifico que quede bien, ni muy ajustado ni muy suelto. Y aquí ya inicio la última parte. Y aquí ya está terminada esta linda
fácil y hermosa pulsera que te traje en el día de hoy. Un diseño que queda muy bonito, que es diferente, original y que le puedes dar tu toque personal, así como el estilo que quieras. Espero que te animes, que la hagas para ti, para regalar, para vender, pero que la hagas. Como siempre, es un gusto poder traer estas ideas creativas. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.